Hola a todos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes comentando las lecturas de la misa del próximo domingo. Este domingo será el tercer domingo del tiempo ordinario de este ciclo C que estamos considerando en este año. Cuando tenía 22 años fui a un congreso a Guadalajara y escuché una conferencia de un señor que se llama Viktor Frankl. Él estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y él decía que en el campo de concentración solamente sobrevivieron aquellos cuya vida tenía un sentido, aquellos que esperaban algo después de salir, tenían un motivo para vivir. Y esa frase creo que nos llegó a todos los que estábamos ahí presentes en ese congreso mucho, porque te hace reflexionar acerca de ¿y yo por qué vivo? ¿Qué es lo que yo busco en mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer con estos años que Dios me ha dado? Y creo que es un poco lo que nos van a narrar las lecturas del día de hoy. El encuentro con Jesucristo. Aquellas personas que por primera vez se encuentran con Él. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de Nehemías, que era gobernador del pueblo de Israel durante el tiempo del exilio. Habían pasado 100 años desde que habían sido exiliados a Babilonia y obviamente en 100 años ya se habían olvidado un poco de la ley. Además, los gobernantes de Babilonia habían mandado quemar todos los libros de los judíos, todos los rollos donde tenían la ley, y pues se había ido transmitiendo oralmente, pero sí había ido perdiendo. Después de 100 años quedaban solamente recuerdos de aquello. Cuando el sacerdote que estaba en aquel momento, se llamaba Esdras, encuentra un rollo de la ley, convoca a todo el pueblo en la plaza, se acercan todos por orden del gobernador, se sientan en el piso y el sacerdote les dice que ha encontrado ese rollo de la ley. Abre el rollo, todos se ponen de pie y escuchan la palabra de Dios. Escuchar aquello que Dios le había dicho a Moisés y a los demás personajes de la historia del pueblo de Israel hacía que la gente llorara de alegría. Escuchar las palabras de Dios, los mandamientos que Dios les había dado, lo que Dios esperaba de ellos, lo que Dios les había perdonado de sus culpas y sobre todo la esperanza de la liberación, hacía que aquella gente reviviera la esperanza en cada uno de ellos. Por eso el Salmo responsorial, que es el Salmo 18, nos va a decir: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y nos va a ir narrando acerca de lo que es la ley. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Y continúa. Cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, siempre tiene algo que decirnos. Esta palabra de Dios que va llenando nuestro corazón cuando la leemos. Tenemos muchos libros entretenidos, muchos libros de aventuras, de ciencia ficción, pero cuando nos encontramos con la palabra de Dios, realmente nos deja algo, un motivo, nos deja una enseñanza, nos deja una consigna, una misión. Por eso vamos a misa cada domingo, no solamente para comulgar, para rezar juntos, sino también para escuchar qué es lo que Dios espera de mí en esta semana. Y el pasaje del día de hoy recoge ese momento en que Jesús regresa a Nazaret, se pone en la sinagoga, toma el libro de Isaías, lee la lectura de la ley de Dios y después les dice: hoy se ha cumplido esto. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque la gente va a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios y Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo comienza el Evangelio de San Juan? En el inicio existía el verbo, la palabra, y esa palabra estaba con Dios y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es quien nos viene a llegar. Ya no es una palabra muerta escrita en unos papeles, sino es una palabra viva que viene a habitar entre nosotros, la palabra que ha sido enviada por Dios. Juan el Bautista era la voz en el desierto, pero Jesús es la palabra que viene a comunicarnos aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso también es diferente leer el Evangelio a leer el Antiguo Testamento, porque el Evangelio completa todo aquello que el Antiguo Testamento solamente insinuaba. En Jesús se cumplen esas profecías que hablaban en el Antiguo Testamento. Si la gente se alegró al escuchar la palabra de Dios, imagínense la alegría que debería de haber en cada uno de nosotros al encontrarnos no solamente con la palabra, sino con Jesucristo, no solamente con la promesa, sino con el cumplimiento de esa promesa. En la segunda lectura, San Pablo le escribe a los corintios cómo tienen que ser los cristianos, porque son muchos y son todos diferentes, pero tienen que formar un mismo cuerpo. Les dice:
Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros a pesar de ser muchos no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo de Cristo. Piensen en aquellos primeros colonizadores del mundo. Se establecían en aldeas todos juntos y luego cada uno tenía que buscar cuál iba a ser su papel. Alguien tenía que gobernar para dirigir al pueblo, para protegerlo. Alguien tenía que ser el médico para resolver los problemas de la salud. Alguien tenía que ser el guardia para defenderlos. Alguien tenía que preparar los campos y cultivarlos. Alguien tenía que cocinar. Cada uno tenía que tener una misión. No podían ser todos cocineros, no podían ser todos policías, no podían ser todos doctores. El cuerpo tiene muchos miembros y cada uno de estos miembros tiene una función específica. Cada uno de nosotros tenemos que pensar también esto. El encuentro con Cristo nos invita a descubrir nuestra misión, el sentido de nuestra vida. Y por eso el encuentro con Jesucristo es muy importante. El escuchar la palabra de Dios y pensarla y meditarla. ¿Y qué espera Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y esta es la pregunta más fundamental y más importante. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes en esta tercera semana del tiempo ordinario que nos preguntemos, y yo tengo claro qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios me pide en este momento. No pensemos solamente en el futuro, qué es lo que yo quiero ser cuando crezca, cuando sea grande, qué es lo que yo quiero lograr a largo término, sino en este momento, cuál es mi misión dentro de mi familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Dios espera mucho de cada uno de nosotros y hoy nos invita a que juntos oremos para que cada uno de nosotros descubra el sentido de su vida, que tenga siempre esa ilusión de levantarse cada mañana con gran alegría. Lo dice también la primera lectura del día de hoy. Cuando escuchemos la palabra de Dios no podemos estar tristes. Tenemos que salir con gozo y compartir con los que no tienen. Ven cómo el encuentro con Cristo siempre nos lanza al encuentro de los demás y de los hermanos. Nos preparamos entonces con gran alegría para celebrar este domingo, para caminar juntos en esta misión en la que cada uno de nosotros es importante, y le pedimos al Señor por aquellas personas que todavía siguen en busca del sentido de su vida. Que tengan un bonito domingo. Yo voy a estar los próximos 8 días en ejercicios espirituales. Los voy a tener muy presentes a todos ustedes en mis oraciones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta el próximo video.